Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio, como todos los lunes, por FM Universidad. Hoy vamos a hablar con el doctor Francisco Bolsi. Francisco es licenciado en Historia, doctor en Ciencias Sociales, investigador adjunto de CONICET y se desempeña en el Instituto Superior de Estudios Sociales de Tucumán. Su tema de investigación ha sido, hace bastante tiempo, industriales azucareros y familia judicial. También ha trabajado sobre centros clandestinos y básicamente también con familias empresarias azucareras de Tucumán. Buenas tardes, Francisco, y bienvenido a Macroscopio. Hola, buenas tardes, Sandra. Un gusto estar en tu programa. Bueno, gracias por participar. Contame un poquito, Francisco, cómo inicia tu carrera, cómo te decidís por la historia, qué es lo que te llevó a formarte en esa disciplina. Y en realidad mi historia comienza en la escuela secundaria. Yo tuve una muy buena docente de historia, lo cual me incentivó a estudiar la licenciatura en historia. Y además también ella después fue mi compañera de posgrado, o sea que no hemos cortado el vínculo y ahora más que una relación estudiante-alumno somos amigos, entonces eso por un lado. Y segundo, bueno, mi papá fue investigador superior del CONICET también y él estudió geografía. Ajá. Entonces como que la misma vida familiar y el mismo ámbito académico como que me fue llevando por ese camino, digamos. Bien. Y después, bueno, te doctoraste, ¿hiciste todo el proceso de becas en CONICET o ya ingresaste a carrera siendo doctor? No, yo antes de empezar de licenciado empecé una maestría, la maestría en Ciencias Sociales del mismo doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Facultad de Filosofía y Letras. En el año 2001 yo solicité becas para, el año 2000 solicité becas para CONICET y no entré, y en el 2001 me fui en una beca, a estudiar un doctorado en España, en la Universidad Pablo de la Vida en Sevilla. Bien. En ese momento yo estaba trabajando sobre la élite azucarera a fines del siglo XIX y trabajaba historias de familia y redes sociales. Y posteriormente, tuve que decidir, al año siguiente gané la beca del CONICET, entonces tuve que decidir qué hacía primero. Entonces primero dediqué más tiempo a la beca postdoctoral, después hice el postdoc y después ya entré a carrera. Bien, vertiginoso fue. Sí, bastante. Bien. ¿Cómo fue que este tema te incentivó, te interesó? Y bueno, yo creo que en realidad, desde mi punto de vista, los investigadores o el historiador siempre parte, de un contexto propio, Y en el caso mío, en el caso de mi familia, nosotros somos 3 hermanos adoptados, entonces la búsqueda, como por ejemplo la identidad de uno, también me fue llevando por ese camino. Entonces no fue casual que yo empiece trabajando sobre la élite y las familias azucareras, el concepto de familia, cómo eran los entramados familiares. Y posteriormente, ya cuando yo trabajé sobre la industria azucarera en el siglo XIX, casi todo el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, hasta que después, en un momento, como yo digo, tuve como una sobredosis de azúcar y lo que generó también es, esta cuestión de la búsqueda de la identidad. Y yo nací en la dictadura, en 1976 en el Chaco, algunas cosas claras que no estaban muy claras sobre mi origen, me hicieron cambiar de tema y empezar a trabajar sobre la justicia en la época de la dictadura y esta cuestión de la familia judicial y las relaciones que tiene con los industriales azucareros en Tucumán. Menudo tema, ¿eh? Sí, es un tema, en realidad era un tema acá en Tucumán de vacancia, y nosotros tenemos uno de los primeros jueces en el país que fue juzgado por delitos de lesa humanidad y de complicidad civil.
con los militares durante la dictadura. Uh-huh. Pero más que nada me llevó a estudiar esto, el tema de la dictadura, más que nada desde las perspectivas de análisis, porque en realidad hay como una una idea muy porteñocéntrica, digamos, de que el 24 de marzo empezó la dictadura militar, pero hay escalas de análisis regionales, locales, que dicen lo contrario en el interior. Sí, sí. Y para nosotros, y sobre todo para la industria azucarera, la dictadura de Onganía fue un quiebre para la industria, uh-huh. Pero para nosotros el terrorismo de Estado empieza en el 75 con el operativo Independencia. Exactamente. ¿Qué empezás a ver? ¿Cómo empezaste la investigación? ¿Qué empezaste a descubrir? ¿Cómo fuiste dando cuenta de esa trama empresarial, judicial, familiar? Yo me inspiré mucho en los trabajos de María José Bayruse, que trabajó sobre la justicia en la provincia de, bueno, capital y la provincia de Buenos Aires, sobre todo. Pero también la idea, digamos, de entender a la justicia no como una institución que tiene sus propias reglas internas, como una institución burocrática, como una institución que tiene entramados familiares, porque en realidad hay entrecruzamientos en la justicia federal por las discriminaciones. Hay que también entender cuál fue el rol de los jueces durante la última dictadura militar. Muchos jueces renunciaron y otros siguieron durante todo el proceso, entonces eso también uno les da a pensar que acompañaron todo el proceso que se dio durante el terrorismo de Estado, incluso previo. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, yo decía, bueno, yo tenía que tener un puntapié inicial, entonces acá en Tucumán se hizo el juicio por el operativo Independencia. Sí. Entonces yo estaba haciendo un trabajo etnográfico y estuve los 16 meses del juicio yendo a las sesiones del juicio y haciendo todo un diario de campo, sí, para, bueno, ir registrando todo esto, la cuestión del horror y para ir identificando mis testigos, para ir identificando las relaciones, porque además también hay todo un ritual jurídico dentro del juicio de lesa humanidad y del rol que tienen los organismos de derechos humanos, la forma que se pregunta, el rol de las defensas de los represores. Entonces, todo ese universo fue lo que me fue nutriendo de herramientas para empezar a trabajar. Bien. Fue un proceso duro, ¿no? De presenciar, digamos. Sí, fue un proceso al principio medio traumático, en el sentido, digamos, que había días que prefería no ir, claro, porque, digamos, sí, era muy difícil separar la persona que está escuchando digamos, relatos del horror, del investigador, que tiene que estar desde un lugar de la objetividad absoluta, que no existe tampoco. Obvio. Entonces también fue como digamos, complejo eso, pero bueno, a medida que uno va pasando, es como que ya los relatos, por más que sean escabrosos, ya no empacan de la misma manera, claro, porque es parte, digamos, de una maquinaria del horror, que uno, bueno, uh-huh, es algo que es bastante fuerte, digamos. Uh-huh. Sí me pasó que después, digamos, de estando observando el juicio del operativo, tuvimos que ir a un congreso, me acuerdo, en el Leonardo Conti en Buenos Aires, y fuimos a visitar la ESMA. Ah. Y al entrar salí con la presión baja. Claro, o sea, sí. La sensación de sentir olor a muerto, digamos, es como que tuve un impacto tan fuerte con, uh-huh, eso, que digamos y me pasa en todos los centros clandestinos. Uh-huh. Es como que me siento mal. Sí. Digamos, fui atlético también y también me sentí mal. Ah. Y bueno, en la escuelita de Famayá, que acá vamos a veces seguido, bueno, también me pasaba, ya no tanto, pero al principio me pasaba eso. Es interesante lo que decís, pues, digamos, yo me he resistido a ingresar a cualquier ex-centro clandestino, sitio de la memoria, precisamente por eso, y en el único lugar donde entré fue en la escuelita de Famayá, ahora que estuve de visita en Tucumán, y es re fuerte, realmente estar ahí es no sé, es revivir, aunque uno no haya participado y no haya estado en esa situación, están ahí, es una presencia tan fuerte, los espacios, la oscuridad, los silencios, las sombras, las ventanas tapadas o rotas, es algo impresionante. No, y aparte también la escuelita es una cuestión paradigmática también, porque los mismos docentes que estaban, se dictaba clases de un terciario, se negaban a salir de ese espacio. Uh-huh. Entonces también hay uno también tiene que pensar un poco, digamos, desde qué punto el sistema, digamos, educativo público en el sur de Tucumán ha logrado que se mantenga esa memoria, o se invisibilice, mejor dicho, esa memoria del terror, digamos. Sí.
con mucho esfuerzo, ¿no? También en la gente de Santa Lucía está haciendo una experiencia en la biblioteca. Bueno, también pudieron identificar el sitio del Ingenio, pero les queda pendiente otros sitios y cuesta mucho a nivel social, ¿no? Sí, pero aparte también yo creo que hay, digamos, yo creo que faltan muchas más marcas de la memoria. Uh-huh. Yo creo que, digamos, el paisaje azucarero no es solamente un paisaje del Ingenio, sino un paisaje, nosotros con una colega presentamos un trabajo en Salta sobre el paisaje del horror, en realidad. Claro. En el sentido, digamos, de que hay muchos lugares que son el centro clandestino de detención, pero no hay marcas de la memoria, o sea, no hay carteles, no hay nada, como el Ingenio Fronterita, la Quemería Mota de Caspinchango, o sea, hay muchos lugares donde no hay marcas y deberían existir marcas, porque eso da cuenta de todo un circuito, de una ingeniería, del horror, digamos, que no tiene que pasar desapercibida, porque si no, es como que la memoria se diluye, digamos. Exactamente. Seguimos charlando en un ratito, pasamos un tema, aflojamos y continuamos. Macroscopio, para ver de cerca a nuestros científicos. Continuamos hablando con el doctor Francisco Bolsi, estamos hablando de Tucumán, de las relaciones entre las empresas azucareras, las familias empresarias y la justicia. En este entramado que empezaste a investigar, ¿cómo se fue armando el imperio azucarero en Tucumán? ¿Qué familias? ¿Hay nombres que persisten en el tiempo? Y yo creo que, además, en realidad el problema de la industria azucarera en Tucumán tiene que ver con sus inicios, digamos, y en realidad también tiene que ver en cómo también durante fines del siglo XIX, con el mito del familiar, también se invisibilizaban los abusos de los dueños de los ingenios, en esta idea, digamos, de que ese perro negro que representaba al diablo se hacía desaparecer al obrero díscolo. Quedaba como una cuestión de así como desde una literatura o de una idea, digamos, de los mitos, pero que en realidad estaba hablando de otra cosa. Y yo creo que en realidad también 1966 es clave para entender la crisis de la industria azucarera, pero además también cuáles son las prebendas que tenían ciertas familias de industriales que no fueron afectados por ese cierre de ingenio. Uh-huh. Y casualmente, si uno se pone a mirar el mapa de los ingenios azucareros, en los ingenios que se cierran, donde está la mayor cantidad de obreros sindicalizados bajo la órbita de Fotia. Claro. O sea, hay una idea, digamos, de movilizar al movimiento obrero azucarero, pero además también hay que entender ese entramado, y además también cómo a partir de esa dictadura de Onganía del 66, ya uno puede ver cómo los jueces durante la dictadura de Onganía van adoptando parte de los reglamentos militares o de la doctrina de seguridad nacional para generar jurisprudencia acerca, digamos, de cómo se va constituyendo esta imagen del enemigo o del otro, digamos. Uh-huh. Que todavía no se lo identifica como un subversivo, pero sí ya se va teniendo una idea, digamos, de que yo creo que en realidad también la experiencia de la dictadura de Onganía del 66 al 69 le sirve a las fuerzas de seguridad, y en el caso de Tucumán, para hacer un gran mapa de la inteligencia tucumana y identificar cuáles son los actores. ¿Cuáles son los... No es casual que en el 75, bueno, ya en Tucumán, el accionar de la AAA desde el 73 o incluso antes de grupos paramilitares, uno va dando cuenta, digamos, de que hay toda una idea de quiénes son los actores y cuáles van a ser más o menos en el mapa las víctimas, digamos. Claro. Porque estás nombrando precisamente a FOTIA, que era, para el que no lo sabe, la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera, que era un gremio fuertísimo, con cantidad de trabajadores, muy combativo, y bueno, eso era un problema, tanto para los empresarios como para los militares, ¿no? Y incluso también para el peronismo, porque FOTIA fue el único gremio que le dijo no a Perón. Claro. En los 50, digamos, uh-huh. Que se le plantó a Perón, un sindicato muy fuerte, con mucho trabajo de base. Entonces, el 66 fue la forma de romperlo, digamos, claro. El 66 al 69. Uh-huh. Y eso también permitió también que los grupos, digamos, el PRT, con Montoneros, también en esa crisis social, también, digamos, la juventud peronista, también empiezan a trabajar en los barrios, los sacerdotes del tercer mundo, o sea,
hay toda una idea de crear una red de contención a esa crisis que hay, que eso también genera para digamos, son los enemigos naturales de ese operativo Independencia del 75, digamos. Sí. Entonces, Sí, y porque... dentro de eso la justicia, digamos, cómo actuaba la justicia y cómo la justicia invisibilizaba las detenciones. Sí, estaba pensando que también, bueno, ese plan de Onganía también empezó el primer desguace de los ferrocarriles, muy ligados a la industria azucarera, o sea que había desocupados en toda la provincia en diferentes ramas de la industria, o de la producción o del transporte, ¿no? Claro, pero además también yo creo que, digamos, el 66 no es solamente de la víctima de las víctimas de ese proceso, no son solamente los obreros azucareros, son también las comunidades indígenas, claro, que migraban desde el Valle de Calchaquí digamos, en contradón de los terratenientes que los obligaban a bajar a la zafra, claro, que eran propietarios también de ingenios. Entonces, esa cierre de ingenios generó que digamos, las comunidades indígenas se queden sin trabajo. Y eso generó migraciones a Buenos Aires, al conurbano bonaerense. Entonces, es muy complejo lo que sucede en Tucumán a partir de ahí. Hay una industria que hasta ahora, en la actualidad, no se ha recuperado totalmente. Entonces, también hay que entender, digamos, que Tucumán es azúcar. Sí. Como nunca hubo, bueno, ahora está la soja y otras actividades, pero lo central hasta la década del 70 y principios del 80 era para Tucumán era el azúcar. Sí. Entonces eso generó una crisis tremenda digamos, en Tucumán, porque los índices de pobreza que hay actualmente en Tucumán no son de ahora. No. Índices de pobreza que vienen elevándose paulatinamente desde la década del 66 en adelante, y la marginalidad ha ido creciendo a partir de esta cuestión, digamos. ¿Cómo están hoy las industrias, digamos? ¿Están mucho más concentradas? ¿Siguen en las manos de las mismas familias? No, ya no hay tantas familias, digamos, que son propietarios de ingenios, sino más bien ahora son conglomerados de empresas de afuera, digamos, que fueron comprando a los ingenios, digamos. Entonces, son pocos los empresarios azucareros, porque en realidad muchos ingenios se rentan para la zafra. Entonces, es como que hay otra forma de explotación, pero las familias tradicionales ya casi ninguna es propietaria de ingenio, digamos. Porque la década, digamos, del 70 y el 80 fue, digamos, lo que generó la pérdida de esos ingenios. Uno de los últimos ingenios propietarios, digamos, de la familia importante de Tucumán, como el ingenio Nubé, cierra, creo que a fines del 80, principios de los 90. Entonces, es también importante entender, digamos, que estas familias tradicionales que vienen también desde fines de principios, digamos, de 1820, 1830, cuando migraron desde Francia, como los Nubé, que han usufructuado, han generado patrimonio a partir de esta azucarera, ya en el último cuarto del siglo XX ya no son propietarios, digamos, las familias tradicionales ya desaparecieron, digamos. Por el mismo contexto hay un cambio en la forma del pensamiento económico, cómo va penetrando el pensamiento neoliberal en la Argentina, y eso también es importante para entender, digamos, que ya esa forma tradicional de dueño de ingenios como que ya no encuadra en la nueva forma de empresaria, por así decirlo. Con respecto a lo que me contás de la familia judicial, ¿cómo también fuiste armando estos entramados, estos parentescos, digamos, que beneficiaban a unos y a otros en diferentes épocas? Uno también tiene que pensar, cuando habla de la justicia, uno también tiene que pensar que la justicia es una institución integrada por personas. Digamos, y esas personas, hay relaciones personales entre esas personas que generan vínculos. Y esos vínculos se pueden notar incluso, digamos, en las prácticas judiciales. Entonces, una de las cosas más significativas, digamos, que sucedió cuando se le enjuició acá el primer juicio contra un juez, que es el ex juez Julio Martínez, cuando se citaron como testigos al secretario, a las personas que trabajaban con él, ninguno vio nada, ninguna irregularidad. Mientras que todos los demás, los detenidos que estuvieron y declararon en contra, de Manuel Martínez en el juicio, que son cerca de 70 personas, todos dicen lo contrario. Entonces,
también hay una suerte ahí de cosas que uno de ahí empieza a entender cómo son los entramados, digamos. Claro. ¿Mm? Sí. Pero además también uno también tiene que pensar que hay una idea del concepto de justicia como muy genérico, en el sentido, digamos, la justicia no es la justicia en su significado que aparece en un diccionario. La justicia es una institución. Claro. Y dentro de esa institución, también esa institución se resiste a ser mirada hacia adentro. Uh-huh. Entonces ahí empiezan las resistencias, digamos, cómo permitir o cómo dejar que digamos, que se vean libremente los archivos de la justicia federal, que es también muy difícil verlo, y lo que uno puede ver es a través de los juicios de lesa humanidad, cómo va a partir de las declaraciones de testigos, uno va reconstruyendo como si fuera no un juicio, sino como si fuera ¿cómo se llama? Estas cosas que se van construyendo como piecitas, ¿cómo se llama? Rompecabezas. Como rompecabezas, exactamente, discúlpame, es esa idea, digamos, de construir el conocimiento y aparte de empezar a encontrar cuáles son las relaciones al interior de la justicia. Uh-huh. Y qué relaciones de esa familia judicial. ¿Por qué se denomina familia? Porque en realidad también tienen que ver con los entramados y las designaciones. Entonces uno puede ir viendo cómo un sobrino de un juez es nombrado en un juzgado paralelo y alguna llegada de ese juez que nombró a ese sobrino del amigo llega a otro juzgado también nombrado. Entonces también es como una cosa que hay que también investigar. Y también entender, digamos, cómo en el cambio de época, durante la justicia transicional, también ingresaron a la justicia abogados que tenían una perspectiva de derechos humanos. Claro. Entonces también generó como una revisión y una idea de decir, bueno, a ver, son esos mismos abogados que surgen de esta justicia transicional los que van a empezar a cuestionar la justicia. Uh-huh. Y decir, bueno, también la justicia hay que investigarla. Claro. Es una tarea faraónica esa, pero no solo en Tucumán, en el país, digamos. Sí, porque además también es una institución que se resiste a ser investigada. Claro. Entonces, porque además también uno tiene que entender una cosa, digamos, y algo fundamental. Las detenciones que se dieron digamos, durante el operativo Independencia de obreros azucareros dentro de los ingenios, o cómo los industriales azucareros habilitaron a que dentro de sus propiedades, que eran ingenios azucareros, haya centros clandestinos de detención. Uh-huh. O sea, eso hay toda una idea, digamos, de que hay no solamente una complicidad, sino también una sintonía entre lo que pensaban los industriales azucareros y de lo que pensaban los militares. Claro, sí. Entonces, cómo también los industriales azucareros aportaron, por ejemplo, en la época de Bussi, a la construcción, digamos, de los pueblos de Bussi. Uh-huh. Digamos, que en realidad esos también son casos paradigmáticos, porque también tiene que ver son pueblos que se fundan durante la dictadura, que son pueblos que desmantelan colonias azucareras, trasladan a personas de esas colonias azucareras para llevarlos a los pueblos, y esos pueblos son pueblos que están vigilados. Uh-huh. Entonces, lo interesante de eso es la construcción urbana de esos pueblos, porque todos esos pueblos tienen tanques de agua en el centro del pueblo, donde ahí estaban apostados los militares, y si uno sube ese tanque, uno se puede dar cuenta que nada escapaba a la vista de los militares. Entonces, es como que también hay toda una idea, digamos, del control social, digamos, de cómo se ejerce la violencia, pero además también de esa complicidad de los industriales, digamos. Los industriales sabían lo que estaba pasando. Bien. Ahora seguimos profundizando sobre ese tema. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Continuamos hablando con el doctor Francisco Bolsi. Estamos hablando de este entramado fatal entre las empresas azucareras y militares en Tucumán. Eso me llamó poderosamente la atención cuando visité la provincia, la cantidad de ingenios, de estructuras de ingenios que habían sido utilizadas como centros clandestinos de detención, por donde pasaron miles de compañeros, ¿no? Comentabas eso, ¿no? Recién, digamos, como había una complicidad y de hecho un beneficio mutuo, si puede usarse esa palabra, porque nadie podía decir, o sea, todo el mundo sabía lo que pasaba, ¿no?
Claro, pero eso también tiene que ver, digamos, el cierre de los ingenios no significa que el Estado en el 66 le quitaba la propiedad del ingenio, no, se cerraban los ingenios porque los ingenios se hacían inviables económicamente, porque se quedaban sin subsidio nacional, porque había todo un proceso, digamos, de regulación de la economía, entonces, pero los industriales seguían teniendo posesión de los ingenios, digamos, eran su propiedad, entonces hay toda una cuestión ahí, si uno mira el paisaje del horror, también uno, por ejemplo, en el caso del ingenio Fronterita, la cantidad de desaparecidos que hay en el ingenio Fronterita es menor durante la dictadura que previo a la dictadura. Claro. Entonces también hay una cuestión ahí, digamos, dentro del operativo de independencia, incluso antes del operativo de independencia, en el 74, hay como 12 o 13 trabajadores desaparecidos, que los industriales, digamos, si fueran sus obreros, deberían pedir también, decir, bueno, ¿qué pasó? Claro. Entonces no hay ninguna acción por parte, digamos, de los empresarios en ese sentido. También hubo muchos desaparecidos en San Pablo, la familia Nubés nunca, incluso más la familia Nubés tuvo también sus problemas internos, también porque uno de los miembros de la familia Nubés fundó el diario Noticias, que era un diario contestatario en la época, digamos, de la, digamos, previa a la dictadura, digamos, al golpe operativo Independencia, y fue uno de los diarios que cerró. Y ese miembro de la familia, de los García Hamilton, mejor dicho, que eran también, son los dueños de la Gaceta ahora en la actualidad, de una rama de los García Hamilton. Esto fue un García Hamilton que era un diario, que digamos que tenía otra editorial, otra forma de hacer las editoriales, y fue uno de los que fue preso también durante el operativo. Entonces, hay toda una idea, digamos, de la censura, del callar, y que se va construyendo, no solamente con el empresario azucarero, sino en el empresariado tucumano, que está a favor de esa dictadura militar. Claro. Esta idea, digamos, de que... Y también la construcción del relato, digamos, que el tucumano es un relato que se sigue manteniendo hasta la actualidad, esta cosa, digamos, que los subversivos mataban bebés, que es una construcción que viene de digamos, de lo que pasó con el caso Viola. Entonces es como complejo, porque es una provincia que sigue siendo, digamos, muy conservadora y muy reaccionaria frente a estas ideas de los juicios de lesa humanidad, digamos, de juzgar a los culpables por los crímenes de lesa humanidad. Entonces es como que no hay un cambio acá, digamos, en Tucumán. Todavía sigue siendo muy conservador, muy de derecha en muchos sentidos. Sí. Y la explicación de eso fue la elección de Bussi. Te iba a decir, sí, eso te iba a decir. Igual, evidentemente, quizás sea ingenuo lo que yo diga y no demasiado anclado en ninguna teoría ni formación, sino solo una opinión personal. Una sociedad capaz de engendrar algo como Bussi o como Videla, ya creo que es previo, ¿no? Digamos, no... O sea, sí, obviamente. ¿Cómo fuimos capaces de engendrar a esa clase de, no sé ni cómo llamarlos, ¿no? De perversos, de gente muy, no sé, no son enfermos, ¿no? Son gente donde no tienen filtro. Las cosas que hacían, que han hecho, la manera en que han encarado este proceso, estos operativos, realmente no hay una forma de catalogarlos. Así que es muy terrible darse cuenta que todo ese huevo de serpiente sigue ahí, sigue latente, lamentablemente, en muchos actos, en el negacionismo, en el odio, en lo que circula más allá de Tucumán, por supuesto, ¿no? Digo, como sociedad nacional, si es que se puede hablar de eso. Sí, incluso más, también uno tiene que pensar hasta los cambios de época. Durante el operativo Independencia, los detenidos aparecidos que iban a declarar al juicio tenían miedo de declarar, porque el gobierno de Mauricio Macri, donde había cambiado radicalmente la política, digamos, no radicalmente, pero había toda una idea de decir, bueno, los derechos humanos son un curro, pasa esto, pasa lo otro, ¿dónde están los 30.000? No hay 30.000. Entonces todas estas cuestiones, digamos, esos juegos que hace la derecha, que en realidad, digamos, impactan mucho, y esta idea del 2x1, de los represores, también es una cuestión que también genera. Pero además también uno tiene que entender una cosa. Uno puede decir que en Argentina se recuperó la democracia a partir de 1983, pero muchas de las prácticas de las fuerzas de seguridad son todavía modelos de la dictadura. Totalmente instaladas.
totalmente instalada. Bueno, lo acabamos de ver, bueno, no solo con los desaparecidos en democracia, sino con lo que acaba de pasar con las mujeres mapuches reclamando en sus tierras en el sur, ¿no? O sea, otra vez niños nacidos en cautiverio, mujeres desaparecidas, o sea, y estamos a 40 años y seguimos con esas prácticas que parece que no asustan a nadie. Por eso, pero en realidad también tiene que ver con eso, digamos, no hay si nosotros pensamos que en Argentina hay sectores del ejército que pueden tener una visión democrática, pero en su génesis, en su matriz, siguen teniendo una forma, del uso de la represión y la violencia, que no dista nada de la dictadura. Bueno. Eso acá en Tucumán lo vemos muchísimo, porque además también uno tiene que entender que por muchos de los como para darte un contexto, muchas veces en las colistas de formalidad entra gente y dice, yo estuve acá detenido. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué no denunciaste? No, bueno, porque estuve detenido 2 días. Y cuando después uno se pone a pensar, en realidad tiene que ver con las prácticas de la violencia policial en el interior de la provincia de Tucumán. Entonces los usos y abusos hacen que el mismo pueblo es como que esté acostumbrado o que normalice una forma de violencia que no está correcta. Bueno, vos, te digo que, o sea, salvando las distancias, la naturalización de la violencia atraviesa toda nuestra sociedad, desde los ámbitos académicos, laborales, o sea, eso es un tema que no es gratuito, y yo creo que tiene un anclaje en todo lo que ha pasado, ¿no? Con todas las aberraciones que se han cometido en la historia de este país. Pero vuelvo a algo que dijiste, porque además a mí me impactó personalmente el mito del familiar, ¿no? O sea, cómo que también es una forma de dar cuenta de eso, ¿no? De desaparición, de violencia, de disciplinamiento, y tiene que ver con todo eso, tiene que ver con trabajadores, con ingenios, con rebeldes, o sea que eso también está ahí, totalmente presente en la sociedad, ¿no? Bueno, en este caso en esta sociedad tucumana, pero bueno, hay otros mitos y otras cosas en otras provincias o en otras situaciones donde también dan cuenta de eso, de darle una explicación a lo inexplicable. Claro, pero además también estos mitos también ayudan a comprender algo, digamos. Tiene que ver con las memorias. Hay una antropóloga que se llama Ludmila Catela da Silva, que habla de la idea, digamos, de las memorias largas y las memorias cortas. Y también habla, digamos, de la idea de instalar por parte del Estado una memoria hegemónica dentro de la historia nacional. Obviamente. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en la memoria, y yo ahora en este caso te compararía 2 memorias que están muy latentes, y en eso también estoy trabajando acá en Tucumán. La idea de, por ejemplo, si nosotros ponemos a pensar en la memoria de los obreros azucareros, los obreros azucareros, desde que empezó la industria azucarera, recién tuvieron derechos laborales durante el peronismo. O sea que desde el surgimiento de la industria azucarera, pongámosle, cuando empieza a crecer esta industria azucarera a partir de 1950 en adelante, después cuando se industrializa, el boom industrial o el crecimiento industrial a partir de los 80 o de la década del 70, con la llegada de la maquinaria y la concentración de la producción azucarera, los obreros tenían que estar conchavados, o sea, estaban obligados por el Estado a tener trabajo. Si no tenían trabajo eran malos, estaban por fuera de la ley. Eran vagos y mal entretenidos. Claro, vagos y mal entretenidos, exacto. Vagos y mal entretenidos. Entonces esa categoría ya habla de una categoría de dominación y una categoría, digamos, del uso de la violencia contra estos trabajadores azucareros. Entonces, esa cuestión tan combativa que lograron obtener después de que se surge el sindicato de Fotia, luego en el 66 fue totalmente violentada por parte de las fuerzas de seguridad. Entonces la memoria de la violencia sigue estando. Entonces, y si nosotros eso lo comparamos, por ejemplo, con los pueblos de las comunidades originarias en el Valle de Calchaquí, esa violencia viene de la época de la conquista. Entonces, es una cuestión, digamos, que esos grupos le dan como algo natural o como cosas que pasan y que forman parte de su devenir o su construcción histórica, digamos, de que la violencia está sentada en ellos por los abusos de los terratenientes, por no acceder a los pastoreos, por la quita de sus territorios, por el avance, digamos, esta ley, digamos, del INAVI, digamos, de hacer esta cuestión de territorial, que todavía desde 2006 siguen pateando. Sí.
Entonces es una construcción de la violencia, de la memoria de la violencia, que van paralelas, pero que también hablan de otro tipo de cosas, digamos. Y ahí se sienta el aparato del operativo de independencia y la dictadura. Entonces hay una exacerbación en eso que es tremenda. Entonces no se sale, nosotros tuvimos experiencias con tejedoras, digamos, del Valle Calchaquí, haciendo entrevistas y preguntándoles, bueno, cómo era la época de la dictadura, y no quieren hablar. Claro. Y eso también digamos, es paradigmático. ¿Por qué? Porque y eso no solamente pasa acá en Tucumán y pasó en otras provincias del noreste argentino, y sino también pasa en el sur, que son muy pocos los miembros de comunidades indígenas que denuncian en los juicios o declaran en juicios de derecho humanidad. Entonces también estamos hablando de una categoría, digamos, si uno lo quiere poner como categoría étnica, entendiendo lo que son pueblos originarios, digamos, que intentan tener su, digamos, que sea reconocida su identidad, pero están totalmente invisibilizados también cuando van a los juicios. Claro. Porque no los reconocen como indígenas. O de miembros de una comunidad originaria. Claro. Entonces también es una cuestión, digamos, de cómo también la justicia los mira. Eso es también un punto interesante. Hacemos el último corte y ya para finalizar volvemos en unos minutos. Continuamos hablando con el doctor Francisco Bolsi, ya para terminar esta entrevista, que lamento porque me gustaría seguir hablando, como me ocurre a veces con algunos entrevistados, hablar mucho más. Estaba pensando en esto último que decías, ¿no? Cómo se fue instalando la violencia desde diferentes flancos, si se puede decir así, formas de producción, de superexplotación, después los militares, las represiones, bueno, todo el operativo, independencia y después el golpe militar. También la experiencia de la guerrilla rural en algunos de esos pueblos, ¿no? Que también, claro, más allá de las cuestiones ideológicas, o de estar a favor o en contra de eso, también era un conato de violencia, en algún punto. Violencia obviamente contra un Estado represor, pero violencia al fin. Sí, pero también yo creo que también hay que pensarla, digamos, si uno puede pensar en la experiencia del PRT, o de leer, digamos, con la compañía Rosa Jiménez, y la idea, digamos, de emular lo que fue Cuba, claro. Fue un error de cálculo, realmente, porque en realidad uno también tiene que entender que, digamos, que en el sur tucumano, el obrero azucarero era un obrero, digamos, que muy pocos obreros tenían un grado de alfabetización. Eso también es un problema. Pero además también hay que entender que, digamos, que la idea, digamos, de implementar una idea marxista no cuaja con una sociedad que es una sociedad, digamos, del interior, que tiene formas tradicionales de pensar, digamos, la relación patrón-empleado, que también tiene que ver con, digamos, con estas relaciones, digamos, de violencia, del don, del contradón, digamos, de una idea, digamos, también de la construcción de ese folclore, porque el patrón del ingenio es el padrino también de mi hijo, claro, entonces, esa forma. de la fiesta religiosa, de las vírgenes, o sea, de este culto católico también, que también uno también tiene que pensar que la Iglesia Católica en este sentido también tiene, no si parte de responsabilidad, sino también esta idea, por ejemplo, en Tucumán, hasta la actualidad, o hasta hace un par de años, que se logró, se sigue enseñando religión en las escuelas públicas. Entonces eso también marca una construcción. Sí. Y una bajada de línea de una institución que claramente tiene una perspectiva de derecha. Son pocos los curas del Tucumán acá que, digamos, que tengan una amplitud de cabeza, digamos, en ese sentido. Entonces también hay que pensar en eso, digamos. Y ese discurso marxista en el interior no cuaja, digamos. No tiene grandes, digamos, adeptos. Entonces también hay que pensar, digamos, que es tratar de romper con una sociedad que es tradicional, hasta cierto punto, si uno se pone a pensar. Bueno, y además también, si uno se pone a ver, digamos, los obreros azucareros, digamos, los lugares donde, por ejemplo, acá en Tucumán, en San José, donde había gran cantidad de miembros de obreros azucareros que formaron parte, digamos, o que tienen afinidad por el PRT, fueron totalmente eliminados. O sea, claro. Y con una hazaña y una violencia tan grande que a veces desaparecen casi familias completas. Sí. Entonces son marcas de violencia tan fuertes, digamos,
en lugares, digamos, que no es que estamos hablando a 200 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán, no, estamos hablando de la capital, ahí nomás. Uh-huh. Sí, no, entonces, bueno, de hecho, bueno, fue también, en algún punto fue la gran excusa, ¿no? O el argumento, decir que todos eran, formaban parte del PRT o de la guerrilla. Lo que sí hubiera sido cierto, hubiera sido otra cosa, para aniquilar poblaciones enteras. De hecho, comentaban digamos, familiares y personas con las que pudimos hablar cuando visitamos los centros, incluso sobrevivientes, que se vivió un estado de guerra literal. O sea, se armó una guerra que no era tal. Lo que vivían en guerra eran los pobladores, porque vivieron el terror durante 8 años, dormían vestidos, en cualquier momento les pateaban la puerta y entraban a sacarles todo, o a llevarse a alguien, o a llevarse lo poco que tenían. O sea, realmente, digamos, reconstruir, procesar todo ese terror y aparte, como vos comentás, ¿no? Con estos vaivenes políticos, que el que viene no sabés qué va a hacer. Digamos, ¿cómo hay gente que es absolutamente atendible y entendible que todavía no pueda contar, que prefiera ocultar, ¿no? No con la mala intención, sino por preservarse a sí mismo, ¿no? Es algo durísimo de entender eso. No, pero además también, digamos, lo tarde que llega la justicia también. Si uno claro, sí. Porque si nosotros pensamos que el juicio de la Operativa Independencia se hizo en el año 2016, ¿cuánto tiempo pasaba para que esas personas que eran jóvenes, 30 años, ya tienen como 70 años, 80, tal vez ni recuerdan, o lo que recuerdan no es lo mismo, no es totalmente lo que les pasó. Sí tienen marcas del horror, pero el problema también es eso, digamos, como la justicia, a pesar de que la justicia llega tarde, la Argentina, digamos, la justicia transicional la adoptó bastante más rápido que otros países, el caso de Chile, Brasil, que otros países más cercanos. Paraguay. Esta idea, digamos, Paraguay de juzgar a los represores. A nadie, claro. Y seguir con la línea, digamos, de la complicidad civil empresarial. Pero aún así estamos tarde. Cuesta. Porque los represores se mueren. Sí. Entonces hay toda una cuestión ahí por detrás que, digamos, que también hay que repensar, y tiene que repensarse a sí misma la justicia, como también, digamos, legitimadora de derechos. Claro. Pero bueno, es un poco lo que estabas diciendo antes, ¿no? O sea, hay muchos lazos entre esta justicia aún actual con todo ese sector, bueno, ya sea de militares o de empresarios, en donde se siguen defendiendo privilegios, ¿viste? Ese es el tema. Nosotros tenemos el problema acá todavía de la elevación a juicio, digamos, del ingenio fronterizo. Claro. Entonces, y es un juez tucumano, un juez federal tucumano que está impidiendo eso, la llegada a juicio. Y eso también es una forma de actuar de la justicia, de resistencia, digamos, porque también hay que ver qué otras cosas se descubren en ese juicio. Sí. Bueno, es lo que pasó con Blaquier, y es lo que pasa aquí en Corrientes con las Marías y los Navajas Artaz. O sea, hay gente que no llega nunca al al banquillo de acusados, y es todo un manejo que no es como muy terrible, ¿no? Y la gente también, como decís, que también la justicia no da respuesta. Entonces, ¿para qué se va a exponer o para qué contar, no? No todo el mundo, por supuesto, pero... No, sí, en ese sentido, pero además también, digamos, si hubiese una justicia verdaderamente que piense en la cuestión transicional, digamos, que se adapte o se adecue a los derechos humanos, habría archivos de la justicia federal para poder ver en todas las provincias, la posibilidad de que todos vean los casos, digamos, porque uno puede acceder porque hay un funcionario que es más permeable que otro para poder entrar o para poder hacer esto, para hacer lo otro. Entonces es como que el proceso de investigación depende muchas veces no tanto, digamos, de las ganas de investigar o de descubrir cosas o de aportar conocimiento historiográfico, científico, sino más bien depende de la voluntad de otros. Claro. Entonces también ahí está lo que nosotros llamamos la cocina del investigador, estas cuestiones, digamos, los límites que tiene un investigador para poder desentramar a instituciones o como la justicia, digamos, que se resiste a que se lo mire por dentro.
porque esos entramados que uno habla de la década del 70 a los 80 son entramados que continúan en la actualidad. Exacto, eso te iba a decir. Por eso. Y además también en Tucumán nosotros tenemos, por ejemplo, el caso del Malevo Ferreira, digamos, o sí, de policías, me acuerdo, de policías que ingresaron en la justicia provincial como miembros, digamos, de secretarías o de juzgados, que estuvieron en la época de la dictadura. Sí. Entonces es como raro, uno tampoco puede entrar porque también están los mismos actores de la justicia de la época de la dictadura o la operativa independencia. Entonces es muy fuerte. Uno no puede creer eso. Es muy fuerte. Es muy fuerte en ese fuerte. sentido, digamos, los límites que la investigación tiene. Porque además también la justicia no hay que pedir permiso, hay que solicitar otro. Sí. Tiene sus mecanismos. Exactamente. ¿Cuál es tu futuro inmediato, Francisco? ¿Seguimos con estos temas? ¿Seguirás profundizando? Sigo con estos temas, pero además también ahora me está interesando mucho empezar a trabajar sobre dentro de los juicios esta pelea que hay sobre la verdad jurídica y la verdad histórica. Porque se contraponen todo el tiempo, es como que entran en conflicto. Una cosa es la verdad histórica y otra la verdad jurídica, pero además también seguir profundizando sobre la cuestión de los empresarios. Bien. Porque Fronterita es el caso paradigmático, pero hay otros empresarios azucareros que hay que empezar a investigar y hay que como todo un rompecabezas, y no solamente los empresarios, sino también el caso de García Hamilton, por ejemplo, con este diario, algunos periodistas también que fueron censurados o desaparecidos. Entonces creo que hay mucho por hacer, y en Tucumán falta, si bien hay trabajo territorial, falta hacer mucho más, porque digamos hay mucha gente que nunca declaró en un juicio. Y no porque cobren la indemnización, no es por eso, sino porque también me parece que digamos que hay que acercar la posibilidad de que declaren, de que cuenten sus facilitar, exacto. Facilitar, exactamente, como para que eso también, digamos, dé cuenta, porque también es una deuda pendiente. Yo creo que la cuestión, digamos, de los 30.000 desaparecidos es una cuestión que no tiene que ya tener, digamos, cuestionamiento por parte de la derecha. Y digamos, y es la misma academia, los mismos organismos de derechos humanos, que hay que sentarse en un momento y decir, bueno, hay que depurar las listas, porque seguramente son más de 30.000. Seguramente, sí. Pero cuando estén todos los nombres, ahí ya no va a haber forma de discutir eso. Claro. Entonces, los problemas de estos grises generan estos discursos de la derecha que miran esta política de derechos humanos que tiene que ver con eso, con reparar, digamos, con sostener una memoria, digamos, y una memoria que sea completa, global, en ese sentido. Igualmente, y me parece que a eso tenemos que aportar nosotros como cientistas sociales. Totalmente. Igualmente la cuestión del número, te diría que está usada, pero interpela desde otro lugar. O sea, si hubieran sido 50... era menos terrible. Si hubieran sido 1.000 era menos o sea, es terrible eso, todo ese proceso, o sea, más allá de más que nada, yo pienso más que nada porque eso también esa parte habilita el juego de la derecha y el discurso de la derecha. Entonces hay una editorial del diario La Nación, creo que fue el 78-79, que decía que había más de 24.000 desaparecidos. En un diario cercano al gobierno militar ya está reconociendo 24.000. Imagínate lo que pasó, los que no declararon. Sí, toda la parte rural, entonces, digamos, que ni se sabe, ni hay registro, digamos. No hay registro, entonces yo me parece que son mucho más, pero me parece lo que aportaría también es eso de decir, bueno, también a tener una real magnitud de lo que sucedió. Es verdad que no importa el número, si fueron 1 o fueron 100.000. Claro, pero me parece que la magnitud es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Dimensiona de otra manera, seguro. Sí, y hay que dimensionarlo de otra manera. Seguramente. Hay una historia que no se ve, que no se cuenta, y una memoria que está invisibilizada. Francisco, se acaba el programa, me despido, te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, todos los datos que aportaste, la información, la experiencia y bueno, esas ganas y ese empuje para seguir trabajando estos temas tan importantes y tan álgidos de nuestra sociedad. Bueno, te agradezco haberme entrevistado y bueno, que espero que les guste la entrevista a la gente que oye el programa. Claro que sí. Un abrazo. Un abrazo, nos vemos. Hoy escuchamos en Macroscopio Signos, Prófugos y La Ciudad de la Furia de Soda Stereo. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Operación técnica Beco Blanco.